Sí, acá dice el anfitrión, está grabando, pongo entendido. Ahí está. Bueno, en nuestro programa Días de Vino y Palabras, hoy tenemos la visita de Miguel Ángel Palermo. Miguel Ángel es licenciado en Ciencias Antropológicas y ex investigador del CONICET. Y lo hemos invitado porque nos interesaría mucho abordar en este programa de hoy, que hablamos de los vinos de Cafayate y de Molinos, de la región de los Valles Calchaquíes, alguien que con autoridad nos pueda hablar sobre las comunidades que habitaron en el pasado en los Valles Calchaquíes, donde se originó la actividad vitivinícola de la región. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto verte. Bueno, bienvenido a nuestro programa. Nosotros queríamos consultarte sobre, que nos hables, mejor dicho, sobre las comunidades que vivían ahí en los Valles Calchaquíes, los antecedentes que vos conocés muy bien. Bueno, toda esa región de los Valles Calchaquíes tuvo un poblamiento muy largo, muy remoto, que se va para atrás como a 9.000 años antes de Cristo, con los primeros grupos de cazadores y recolectores. La zona siguió poblada y fue cambiando la población y fueron cambiando los hábitos culturales y las economías de esas gentes. Ya para el año más o menos 900 antes de Cristo se sabe que los arqueólogos descubrieron ya indicios de agricultura, de primeros ensayos agrícolas y de vida sedentaria. Y viniendo un poco bastante más acá en el tiempo, hacia el año 600, ya después de Cristo, hay muy extendida ya la vida agrícola en esta zona, con centros ceremoniales, con una cerámica muy elaborada, etc. Después ya para el año 1000 empieza a desarrollarse una cultura que llegó hasta los tiempos coloniales, bastante avanzados, que es la de los diaguitas. Uh-huh. Los diaguitas, bueno, habitaban toda esta región de los Valles Calchaquíes, tenían como vecino gente de otras culturas, en La Puna y en la Quebrada Humahuaca también era otra gente. Los diaguitas fueron más o menos, se calcula, unas 200.000 personas. No eran una unidad política, es decir, no había un jefe diaguita para todos ellos, sino que eran aldeas o pueblos, cada cual con sus jefaturas propias. Asimismo, no se llamaban diaguitas. ¿Ah, no? Diaguitas aparentemente era un nombre dado por la gente de Perú y que alude a serranos, que efectivamente era gente que vivía en las sierras, valles y quebradas. Ellos se denominaban por los nombres de sus pueblos. Había Cafayates, había Acalianos, había Quilmes, Tolombones, Gualfines, etc. Cafayate era el nombre, Cafayate era el nombre Sí, de una... era un pueblo, sí, prehispánico llamado Cafayate. Ah, bueno. Ahora están los viñedos famosos. Sí. Sí. Y bueno, esta gente hablaba el idioma cacán, que desapareció ya, se extinguió ese idioma. Igualmente había siempre algunos que hablaban quechua, porque en un momento, hacia el siglo XIV, XV, empieza a sentirse cada vez con más fuerza la presencia incaica, incluso con asentamientos incaicos. No fue una zona totalmente dominada por el imperio incaico. Los incas parece que estaban muy interesados en la minería de la zona para extraer cobre y estaño.
Estos diaguitas eran agricultores, fundamentalmente. Esa cantidad de gente la sustentaba una agricultura bastante desarrollada. Tenían también pastoreo de llamas, de alpacas. Eran lo que los españoles llamaron indios vestidos, para diferenciarlo de las gentes de las selvas. Usaban ropa de lana, de llama, de alpaca y también de algodón, algo de algodón, y usaban unas túnicas largas que se ceñían en unas túnicas sin mangas que se sujetaban en la cintura con unas fajas, usaban vincha, usaban sandalias, las suyutas de cuero. Además de esto, tenían una metalurgia muy desarrollada del bronce, de cobre y de bronce. Tenían un bronce, parece ser, de una extrema calidad desde el punto de vista metalúrgico. Con esto hacían algunas herramientas y objetos ceremoniales y adornos. También había metalurgia de plata y de oro para ornamentaciones. Y luego tenían cerámica. También, bueno, trabajos en piedra, de distinto tipo también para adorno, había cuentas de piedra, etc. Y cerámicas de dos tipos, había una cerámica utilitaria para cocinar, para recipientes, para líquidos, para guardar granos, etc. Y una cerámica ceremonial que aparece mucho en los enterratorios. Entre ellos, sobre todo, las urnas funerarias infantiles. Ajá. Eran bastante grandes. Se colocaba allí, el cuerpo se tapaba con un cuenco grande y esas estaban muy decoradas con signos en general tienen una figura, una especie de una cara y unas manos como sosteniendo un cuenco, como una actitud así de ofrenda. Y después aparecen dibujos de diseños de serpientes, de sapos, de avestruces. Estas últimas cosas tenían que ver seguramente con la religión vinculada a los fenómenos atmosféricos, a la lluvia. Eran cosas que se asociaban a la lluvia, que era de fundamental importancia para un pueblo agrícola, ¿verdad? Claro. Decime, Miguel Ángel, la agricultura de montaña, ¿cómo era? O ¿cómo es lo que Claro, puede llegar a conocer de ellos? sí, eso se estudió bastante, los especialistas, los arqueólogos. Eh, realmente exigía una ingeniería agrícola muy, muy grande, porque, claro, ellos sembraban en parte en valles bajos, pero en gran parte también en las laderas de los cerros. Ujú. Y cultivar allí evidentemente tenía sus grandes complicaciones, porque primero por el declive, la complicación física de moverse en el declive. Y segundo, sobre todo por el agua, porque si no, cuando llovía, el agua arrasaba Claro. evidentemente con todo. Y además, entonces, lo que hacían ellos era dos cosas: crear una especie de grandes escalones, se llamaban terrazas de Las cultivo, terrazas, andenes de claro, cultivo, ¿no? Claro, ¿verdad? Que se hace también en otras partes del mundo. De hecho, claro. estas diaguitas son la parte austral de todo lo que es el mundo andino, con los incas y otros pueblos andinos, ¿no? Que también practicaban esto. Entonces, en parte se cavaban como escalones, después se hacían paredes de pirca, o sea, de piedras, se rellenaban, y eso ahí requería un cuidado muy, muy especial, muy llamativo, porque tenían que lograr un pequeño desnivel dentro del escalón para que el agua circulara y se retuviera. Y además, todo un sistema de acequias de distribución de eso. Lo Ujú. interesante es que ellos lograban con estos andenes capturar agua
que parece ser que cuando no hay estos andenes se infiltra y surge al pie del cerro en forma de manantiales. Ellos conseguían así tener el agua más arriba. Y curiosamente después cuando se abandonaron, cuando esta gente fue dominada por los españoles y perdió toda su autonomía, y se abandonaron estos andenes de cultivo, eso más o menos rápidamente se desmorona, las piedras de pirca, etc. Quedaron zonas desérticas que durante mucho tiempo se pensó que había habido un cambio climático. Y en realidad no, después se determinó que fue el abandono de esa acción humana la que provocó la desertificación o nuevamente la sequedad de un lugar que había sido bastante seco originariamente, ¿no? Otra peculiaridad que tenía esta agricultura es que, y los campos de cultivos de esta gente, es que estaban repartidos en distintos niveles de altura. En las partes más bajas, ahí cultivaban, tenían una gran variedad de cultivos. Cultivaban maíz, fundamentalmente el cultivo principal, junto con zapallo, poroto, ají, que requieren un mayor calidez, de temperaturas un poquito más elevadas, con eso sabes vos perfectamente, mucho más que yo. Y yendo hacia arriba, tenían la papa, la quinoa y el uyuco y la oca, que son esos tubérculos chiquititos que se dan en zona más seca y más fría, aguantan mucho más el frío. Ahora, decime, ellos Sí, bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿tenían? sí, tenían dos, no tenían vino, pobres todavía, pero tenían dos cosas, la chicha de maíz fermentada, una bebida de una gradación alcohólica como una cerveza, Claro. la aloja. La aloja se sigue haciendo en el noroeste, también en la zona de Chaco, con vainas de algarroba. Ajá. Este era otro recurso que tenían los diaguitas importantes, que eran los algarrobales, y no solo para elaborar la chicha, sino también como alimento. Hacían una harina con las vainas de algarrobo y con eso se hacía el patay, que es una especie de pan, parece ser bastante nutritivo, ¿no? Este era otro de los recursos que tenían. En las zonas altas también era donde tenían sus campos de pastoreo de las llamas y las alpacas, que se usaban como transporte la llama y la llama y la alpaca como proveedora de lana. Bueno, Miguel Ángel, nos gustaría seguir hablando con vos y escuchar tus comentarios que son recontra interesantes, pero vos sabés que, bueno, mucho tiempo no disponemos, pero yo te quería comentar que vos creo que también lo leíste con respecto a que hay investigaciones que hablan de que tal vez se estuviera haciendo vino acá antes de la llegada de Colón en América. Eh, ¿Vos tenés alguna referencia de eso o solamente lo que están estudiando? Yo leí algo que se está estudiando en Norteamérica, algo que tiene que ver con vasijas que se encontraron con ácido tartárico antes de la llegada de Colón a la Argentina. Sí, eso leí. Yo no tenía ningún dato de que hubiera elaboración de vino en América hasta que surgió esto, que está ahí en estudio. Y yo no sé si esos restos, indicios del ácido tartárico, y eso se deben, y eso vos me podrás decir mejor, si se deben presuntamente a una bebida, si puede ser solo la presencia de un fruto. Claro. No sé si, digamos, almacenado en la vasija. No sé si sería una planta la vida exactamente o algo emparentado. Por otro lado, lo que sí hay que en América se han hecho bebidas fermentadas, la manera de la chicha, varias cosas. Por ejemplo, los mapuches hacían una chicha de maíz, el mudai, es en general como esa denominación para esa bebida,
pero también hacían tradicionalmente con frutillas, que Ajá, había frutilla silvestre, ¿no? Y ahí ya tenemos un fruto, un poco claro, nos recuerda a la uva, bueno, salvando claro, enormes diferencias, sí, pero ya hay otra bebida fermentada. Hacían también con piñones de araucaria. En muchos lados se han hecho esas bebidas fermentadas, poquito con lo que había a mano y podía dar para esta bebida, así que tal vez sea eso, ¿no? Ya el vino requiere una elaboración diferente, ¿no? claro. La fermentación, el estacionamiento, no sé. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por estos minutos. Seguramente que nos vamos a conectar otra vez más adelante, cuando tal vez abordemos otras regiones de producción, porque los antecedentes de los habitantes de los lugares, que tanto en Mendoza como en la Patagonia o en San Juan, siempre tienen antecedentes eh, de pueblos que fueron, digamos, los que hicieron muchas veces las infraestructuras para después tener todo lo que significa el agua de riego, como pasó en Mendoza, ¿no es cierto? Los huarpes. Así que bueno, te agradezco mucho y nos vamos a mantener en contacto. Así que muchas gracias nuevamente, Miguel Ángel, y nos estaremos comunicando con vos en un tiempito. Bueno, y yo agradezco mucho la invitación. Un abrazo. Gracias.